Continuando con el tema de exposiciones, vamos a continuar con el capítulo 14, la segunda parte, que indica células procariotas, curso básico 2020-2021. Los objetivos de aprendizaje. El estudiante debe estudiar la formación de esporas bacterianas en todas sus etapas. Debe describir el proceso de división de las bacterias. Analizar cómo es la transferencia de información genética, ADN, de una bacteria a otra, en la transformación, conjugación, transducción. 4. Caracterizar la función de los flagelos en su movimiento de rotación, impulsados por un flujo de protones. 5. Entender las diferencias entre micoplasmas y las cianobacterias. Para soportar ambientes hostiles, las bacterias van a formar esporas. Algunas especies bacterianas forman estructuras resistentes, que son las llamadas esporas, y como la espora se forma dentro de la bacteria, también se llama endospora. Su formación es compleja y se va a dividir en 6 etapas. Esta enorme resistencia de las esporas a condiciones adversas ha sido demostrada por el descubrimiento de esporas en hallazgos arqueológicos con cientos de años de edad y todavía capaces de revertir la forma celular vegetativa y multiplicarse. Básicamente las esporas son células cuyo citoplasma contiene muy poca agua, así que prácticamente no tienen actividad metabólica. Están rodeadas por una envoltura gruesa y no se reproducen. La formación de la espora es morfológicamente compleja y se pueden dividir, como les expliqué, con fines didácticos en 6 etapas, como nos indica aquí en la figura 14.10, en la que vamos a ir desglosando etapa por etapa. En la etapa 1, la célula bacteriana va a replicar su cromosoma formando 2 copias completas, pero continuas. La bacteria queda con un único cromosoma muy grande debido a la no separación de la nueva hebra de ADN. En la etapa 2 es la etapa de diferenciación de la espora, la misma que va a comenzar con la invaginación de la membrana plasmática, que va a separar el antiguo y el nuevo cromosoma, cada uno en un compartimento, pero de tamaños desiguales. Cada compartimento está delimitado por la membrana plasmática que se desarrolló hacia el interior de la bacteria. Y el compartimiento menor que dará origen a la espora. En la etapa 3, en esta fase, la espora está ya completamente formada y aislada dentro de la bacteria. En la etapa 4, a continuación, se forma una capa cortical gruesa compuesta por peptidoglicanos y surge la pared de la espora. Al surgir la pared de la espora, también compuesta de peptidoglicanos. En la etapa 5, esta etapa se inicia con la formación de una envoltura alrededor de la espora. Esta envoltura es de naturaleza proteica y particularmente rica en cisteína, un aminoácido que contiene azufre. Y en la etapa 6 es la última etapa en la que la espora, ya con la envoltura completa, es liberada por la lisis de la bacteria original, que quiere decir que es la ruptura de la membrana y de la pared, en la que la formación de las esporas es desencadenada por las condiciones adversas medioambientales, tales como la falta de nutrientes,
temperaturas altas o bajas y la desecación. Tales condiciones, de acuerdo a la bacteria, son estímulos para los genes bacterianos que codifican proteínas responsables de la formación de esporas. Las bacterias se dividen por fisión y no por mitosis. Las bacterias, como indica, se multiplican por fisión. La fisión es precedida por la síntesis y multiplicación. La síntesis de ADN bacteriano se procesa de modo semiconservador, como también sucede en las células eucariotas. La fisión es precedida por la síntesis y multiplicación de los cromosomas bacterianos. Cada célula hija recibe al menos una copia del cromosoma de la célula madre. La síntesis de ADN bacteriano se procesa de modo semiconservador, como también sucede en las células eucariotas, a medida que el ADN del cromosoma original se separa en dos cadenas, cada una de ellas que sirve como molde, es decir, como una fuente de información de la secuencia de bases para la formación de nuevas cadenas de ADN. En condiciones ideales de cultivo, puede ocurrir una división celular cada 20 minutos. Por lo tanto, una sola bacteria es capaz de dar lugar a 8 bacterias en solo una hora. Algunas bacterias, sin embargo, tienen un ciclo de vida lento, tales como el del Mycobacterium leprae, que es el agente etiológico de la lepra, o enfermedad de Hansen, cuya duplicación dura unos 12 días en la lesión del paciente. Aquí vemos la figura número 14-12, en la que es un dibujo esquemático que va a ilustrar la división de una célula bacteriana. En primer lugar se produce la multiplicación y la separación de los cromosomas y posteriormente la invaginación de la superficie bacteriana, con la formación de la pared que separa las dos células hijas. En la célula inicial, para simplificar el dibujo, solo aparece una molécula de ADN, cromosoma bacteriano, pero por lo general hay varias copias en la célula de esta molécula. La transferencia de información genética, ADN, de una bacteria a otra se produce con frecuencia. Como todas las células, las bacterias están sujetas a mutaciones que alteran su genoma. Además de las mutaciones del genoma, otras transformaciones del genoma pueden ocurrir a través de la transferencia de ADN de una bacteria a otra. Este proceso proporciona una gran variación genética en las bacterias, combinando caracteres de varias cepas y las bacterias cuyo genoma les proporciona un fenotipo más adaptado al medio. La transferencia de información genética va a ser posible por tres mecanismos: el de transformación, conjugación y transducción. El proceso de transformación. Este proceso se produce, por ejemplo, cuando se añaden a un cultivo bacteriano segmentos de ADN extraídos de otras bacterias o cuando en condiciones naturales una bacteria se descompone y libera su ADN. Cuando el proceso se lleva a cabo experimentalmente en el laboratorio y en condiciones apropiadas, se observa que algunas bacterias del cultivo adquieren rasgos hereditarios derivados de la información contenida en los segmentos de ADN recibidos. El proceso de transformación no se produce de manera indiscriminada entre cualquier bacteria. Las bacterias donadoras y receptores deben ser compatibles. Un ejemplo clásico es la transformación de Pneumococcus avirulentus
incapaces de producir enfermedad en neumococos virulentos, que estos últimos sí son capaces de causar enfermedad. Después de su incubación en un medio al que se le añadió ADN extraído de neumococcus de la cepa virulenta, el proceso de transformación no se produce de manera indiscriminada, como dijimos, de cualquier bacteria a cualquier bacteria. El proceso va a consistir en someter el medio de cultivo donde está la bacteria receptora a una corriente eléctrica de alta tensión por un tiempo muy corto que tiene el mismo efecto de aflojar la pared bacteriana, por lo que es más permeable los fragmentos de ADN presentes en el medio de cultivo. Conjugación. Este proceso es el paso del ADN. Se lleva a cabo por medio de puentes o comunicaciones citoplasmáticas temporales entre dos células bacterianas. La conjugación fue descubierta cuando dos cepas de Escherichia coli de diferentes constituciones genéticas fueron cultivadas juntas, dando lugar a bacterias híbridas. El estudio de este fenómeno demostró que es insensible a la adición de DNasa en medio de cultivo, lo que eliminó la posibilidad de que se tratara de una transformación. En la conjugación, el paso del ADN se produce a través de puentes citoplasmáticos llamados puentes de conjugación. La cepa donante contiene en el citoplasma una cadena de ADN circular, el factor F o de fertilización, que es un plásmido F. Este plásmido contiene genes que codifican la fimbria sexual. En la conjugación, solo una de las cadenas del plásmido se transfiere desde una célula donante a la célula receptora, como vemos en la figura 14-13, donde podemos ver en donde se encuentra lo que es la célula donadora de receptores en contacto, el cromosoma bacteriano, el plásmido F, que este plásmido contiene los genes que codifican la fimbria sexual, la célula donadora y la célula receptora. O el plásmido F se abre, o el DNA del plásmido se duplica durante la transferencia para la célula receptora. Y la célula receptora que recibe el plásmido F se torna donadora. Existen plásmidos denominados factores de transferencia de la resistencia o factores R, que contienen genes que codifican enzimas que destruyen los antibióticos, haciendo que las bacterias se vuelvan resistentes a la acción de estos agentes terapéuticos. Los plásmidos R pueden acumular información genética y conferir a la bacteria receptora resistencia a varios antibióticos, lo que se presenta un problema médico muy grave, dado que cada célula bacteriana por lo general contiene múltiples copias del mismo plásmido. Los antibióticos a menudo son destruidos con gran eficiencia. Para la bacteria, además, interesante disponer de los genes contra los antibióticos en los plásmidos que en los cromosomas de los nucleoides, porque los primeros son más numerosos. Transducción. Es el proceso por el cual una bacteria transmite información genética a otra utilizando como transportador un virus bacteriano, bacteriófago. Los bacteriófagos también son llamados fagos. El bacteriófago, con su genoma incorporado en el cromosoma bacteriano, se denomina profago, y las bacterias que lo contienen se llama bacteria lisogénica, generadora de lisis o ruptura.
Los genetistas que estudian también las bacterias a menudo utilizan la transducción por ser un proceso relativamente simple de transferencia de genes entre diferentes bacterias. Los bacteriófagos se cultivan en las bacterias donantes que son destruidas por los bacteriófagos y muchos de sus genes se incluirán en los nuevos bacteriófagos. La infección de los cultivos de las bacterias receptoras con estos bacteriófagos, muchas serán muertas por los bacteriófagos, aunque algunas recibirán bacteriófagos que contienen genes de la bacteria donante, que pueden incorporarse en el ADN de la receptora. Las bacterias se mueven por la rotación de los flagelos impulsados por un flujo de protones. En las bacterias, los flagelos son orgánulos de locomoción midiendo de 3 a 12 micras de largo, son huecos y con un diámetro de 12 a 30 nanómetros. Cada flagelo es una estructura rígida que representa en la base un gancho que se introduce en los orificios de discos proteicos fijos situados en la envoltura, la membrana plasmática y pared de la bacteria. Los discos proteicos actúan como rodamientos que facilitan el movimiento de la rotación del flagelo, mientras que sirven para sellar el contenido de la bacteria. Los flagelos bacterianos están dotados con un movimiento rápido de alrededor de 100 rotaciones por segundo, que impulsa a la bacteria en la dirección de los nutrientes, que es una quimiotaxis positiva, o en la dirección opuesta a las sustancias tóxicas, que es una quimiotaxis negativa. El flagelo bacteriano es un polímero de monómeros de flagelina, una proteína con una masa molecular de 40 kilodaltons. Micoplasmas. Los micoplasmas son bacterias muy pequeñas, por lo general con 0,2 a 2 micras de tamaño y pueden representarse aún más pequeñas. No tienen pared, por eso son pleomórficos. El contenido de ADN de un micoplasma es aproximadamente 10 veces menor que el de la mayoría de las bacterias. La estructura de los micoplasmas es similar a la de otras bacterias, excepto por la ausencia de su pared. Su citoplasma cuenta con una gran cantidad de ribosomas, algunas vacuolas y gránulos. El contenido de ADN de un micoplasma es aproximadamente 10 veces menor que el de la mayoría de las bacterias. A diferencia de las otras bacterias, algunos micoplasmas tienen esteroles en sus membranas, pero no son capaces de sintetizar estas moléculas, obteniéndolas a partir de los organismos que atacan o del suero de la sangre de los animales que deben ser añadido a los medios de cultivo. Los esteroles confieren una mayor estabilidad a la membrana de los micoplasmas, protegiendo esas bacterias sin paredes contra los cambios en la osmolaridad del medio. En esta figura podemos ver la forma, una colonia en forma de huevo frito, reportada como una característica distintiva del género Mycoplasmas. Cianobacterias o cianófisias. Algas azules son las bacterias fotosintéticas más refinadas. Como dijimos, son bacterias fotosintéticas más refinadas. La fecocianina, de pigmento azul, la fecoeritrina, pigmento rojo, que van a tener una estructura, una pared
una cápsula, nucleoide, ribosomas e inclusiones de fosfato, proteínas y lípidos. Además de la clorofila, las cianobacterias, como dijimos, van a contener otros pigmentos conocidos como ficofibrilines. De estos están la ficocianina, que es un pigmento de color azul, y la ficoeritrina de pigmento rojo. Que estas sí son las más comunes y van a ser las responsables de la variedad de colores encontrados en las cianobacterias. Cabe destacar su sistema fotosintético, formado por sacos membranosos concéntricos y planos, entre los cuales se encuentran gránulos de 40 nanómetros de diámetro unidos a la pared externa de los sacos. Estos gránulos denominados cianosomas contienen ficocianina y ficoeritrina, mientras que la estructura membranosa contiene clorofila y otros compuestos del sistema de fotosíntesis. Podemos observar en la figura 14-15, que es un dibujo pues esquemático de la estructura de una cianobacteria. Podemos ver el nucleoide que es central, entonces el nucleoide central, que va a estar rodeado por las capas concéntricas de membranas del sistema fotosintético. Las vesículas o gránulos llamados cianosomas, también van a formar parte del sistema fotosintético de esta bacteria. Podemos hablar, y ya terminando, de que estas presentaciones y los videos son solamente de referencia, con una visión general del tema. Es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido del capítulo, desde el título del tema hasta el resumen, incluyendo los casos clínicos, terminología, envejecimiento, tablas, gráficos, dibujos, etc. En los casos de dudas o preguntas, acceder a la plataforma Classroom en la sección del tablón para realizar sus cuestionarios o cuestiones. La bibliografía, sabemos que es del libro que tenemos, Introducción a la Biología Celular y Molecular de Junqueira y Carneiro, 9ª edición. Muchas gracias por su atención.